se trata muchísimo esta semana acerca de la fe, de cómo vino Jesús a decirnos sobre todo quién es Él, a qué venía Él, cuáles eran sus intenciones, de qué se trataba y todo esto, como hemos visto, ¿no? Jesús lleva un proceso. Ha empezado pues siendo adolescente, niño primero, luego como empezó a salir ya a poquita gente, pues sobre todo al principio ya escoger a sus discípulos, pero poquito. Aquí ya empieza a estar como más descarado, ya empieza a hacer como ya milagros así descaradamente, ya no le importaba hacerlos escondidas, ya no le decía a las personas, no le vayas a decir a nadie. Aquí ya estaba como ya haciendo milagros abiertamente, ya no le estaba importando el hacerlos como tras bambalinas, sino que aquí ya lo estaba diciendo libremente. Y además no nada más eso, sino que ya también empieza a decir, yo te voy a perdonar pecados, y poco a poco vamos a ir viendo cómo de pronto empieza a decir ya literal así, yo soy el Hijo de Dios. Justo en este capítulo empieza diciendo, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea, esas ya son palabras mayores, ya no cualquier pelado llega y te dice cosas así, ¿no? Como que solo yo te puedo revelar al Padre, pues eso ya está como algo grande, ¿no? Algo no normal, no cualquier persona llega y dice eso. Y aquí empieza con esta semana de la fe, empieza de una manera súper bonita cuando se acerca un centurión, que fue lo primero que leímos el lunes, y le dice, un centurión, primero les voy a explicar qué cosa es un centurión. Haz de cuenta que en el tiempo que vino Jesús, Israel estaba tomado por los romanos. El Imperio Romano creció enormemente. Si nosotros vemos el Imperio Romano en esa época, abarcaba muchísimas partes de Europa, llegaba hasta allá. Entonces, haz de cuenta que el Imperio Romano llegaba con toda su fuerza, su fortaleza de todos estos césares, y llegaba y decía, a ver, voy a conquistar, y la cosa es que sí tenían las armas para conquistar los lugares, ¿no? Entonces llegaban y decían, vengo a conquistar, y además voy a hacer que tú me pagues a mí impuestos, y yo voy a poner aquí soldados y personas que van a estar pues cuidando el orden, ¿no? De que sea romano, de que no se levanten en armas para quitarnos el poder, porque pues ellos lo que querían era hacerse más grande, más poderosos, cobrar más impuestos, y así era como estaba creciendo tanto el Imperio Romano. Entonces los soldados romanos eran súper aborrecidos, y las personas que cobraban impuestos para los romanos eran unos traidores. O sea, todo el mundo los detestaba, eran verdaderamente muy odiados y eran traidores, no les hablaban, no les dirigían la palabra, tenían que traer una ropa especial cuando se dedicaban a eso. Y el centurión era el que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces, este centurión era un señor que era pues muy importante, ¿no? Dentro del Imperio Romano, pero yo creo que tenían como cierto, como que sentimientos encontrados con respecto a esto, porque por un lado, pues les daba mucho coraje que tuvieran tomado su país, pero por otro lado, pues eran demasiado poderosos. Entonces, pues no podían ser unos rudos majaderos con ellos porque tenían tanto poder, pero pues al mismo tiempo también les daba coraje. Entonces yo creo que había ahí una ambivalencia, ¿no? Con esto. Pero este señor estaba diciendo que trataba muy bien a los demás, o sea, que era un siervo. Por ejemplo, aquí dice, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir.
Muy probablemente el siervo no era romano, muy probablemente el siervo era hebreo también, era de los mismos de judíos, pues de los mismos de ellos. Y además como que había dentro de todos los romanos y dentro de todos los centuriones, jefes y todo, había gente mala, cruel, que pegaba y que hacía cosas malas, pero como todo, también había gente buena, gente que quería el bien, gente que quería ayudar. Había algunas personas dentro de la comunidad romana que construían sinagogas o iglesias o lugares para reunión para alabar a Dios. Había muchos romanos que todavía se convertían y empezaban a creer en Dios. Entonces había de todo, y este centurión romano pues se acercó pidiendo ayuda, se acercó, ya que pide ayuda a uno, quiere decir que viene con un corazón humilde, quiere decir que viene con un no puedo, por favor me ayudas, y eso a Dios le súper fascina. Eso es como que lo que más quiere Dios, que vengamos nosotros con un corazón así. Si nosotros llegamos con un corazón de no, Dios, ni para qué, no necesito nada de ti, pues es lo que hace la gente que no está cerca de Dios, básicamente. Pero cuando nosotros llegamos y decimos, Dios, te necesito, quiero que me ayudes en tal, quiero sentir tu paz, quiero sentir tu descanso, quiero todas estas cosas, todas tus bendiciones, entonces es cuando Dios presta oído, porque para Dios la humildad es, pues como vimos en el Sermón del Monte, ¿no? La semana pasada, de bienaventurados los humildes. Entonces ese es el corazón que Dios quiere que traigamos, y es justo el corazón que traía este centurión. Entonces llegó y dice, Señor, ayúdame, ¿no? Porque mi siervo está postrado en cama. Y entonces le dice, iré a sanarlo, respondió Jesús. Y le dice el centurión, no, ni siquiera vengas a mi casa, no merezco que vengas a mi casa, porque los judíos no podían, por ley judía, mezclarse con los romanos ni con nadie más. O sea, con cualquier persona que no fuera judíos, ellos no se mezclaban. Jesús vino precisamente a romper eso. Él vino a desayunar con pecadores, vino a comer con cobradores de impuestos. Él vino a decir, son personas, todos somos personas, estén viviendo muy mal, en pecado o no, aún necesitan nuestro amor, no necesitan nuestro juicio. Ya Dios los juzgará. Nuestro deber no es juzgar, nuestro deber es amar. Entonces así vino Jesús con este centurión, ¿no? Y le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. O sea, no merezco que llegues y te metas en mi casa, porque eso no va a ser bien visto para ti, ¿no? Le dice el centurión, le está infiriendo eso. Y le dice, con que digas una cosa, mi siervo sanará. Y le dice, yo también soy jefe, yo soy centurión, tengo gente bajo mi mano que se encarga de lo que yo digo se haga, y yo sé que tú también, pero este centurión se lo dijo no de una manera física, como uno esperaría, ¿no? Tengo gente a mi cargo que va a hacer lo que yo digo, pero este señor le habla como en espiritual. Yo sé que hay fuerzas espirituales que van a hacer que si tú dices que mi siervo sane, mi siervo va a sanar. Entonces, esa fe, dice Dios, le digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Esta es la fe que nos empieza modelando este capítulo. Entonces, por eso este capítulo se me hace tan lindo y tan importante, porque es la fe, y la fe es lo más importante. Después dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Entonces nosotras así estamos llamadas a vivir en fe, a vivir fuertes, a vivir sólidas, con una fe maciza. Entonces, bueno, pues eso es lo que vimos primero. Y aquí vemos cómo Jesús sana aún a distancia, ¿no? A este siervo del centurión. Y después, como les digo, ya descaradamente haciendo milagros, va y no nomás sana, sino que resucita a un muchacho, al hijo de una viuda, ¿no? Y después vemos más sanidades, ya libremente.
Pero aquí lo que me llama mucho la atención y de lo que quiero hablarles hoy, sobre todo, es de varias veces que pasa en esta semana que muchas veces se preguntaban ellos. Dice, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Pero también vuelve a decir eso, si este hombre fuera profeta, sabría quién es lo que está tocando. O sea, aquí se empiezan a preguntar, ¿quién es este señor, no? ¿Será un profeta? Y luego todavía llega Juan el Bautista y le envía personas a que le pregunten, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y cuando empieza Jesús a hacer todos estos milagros y a decir que Él perdona pecados, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él trae sanidad, que el que lo conoce a Él conoce al Padre, todas estas afirmaciones tan impresionantes, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y este señor quién es, no? ¿Es un profeta o es Elías que venía de venir? ¿Quién es? O sea, ¿por qué? ¿De dónde está sacando todas estas palabras y de dónde está sacando todo este poder, no? Y entonces esto es justo lo que les quería hablar hoy. Y me he estado acordando de un libro que no está en la Biblia, pero que me gusta muchísimo y es muy famoso, que se llama Más que un carpintero. Y este libro lo hizo un señor que él estuvo bien interesante porque él no creía en Dios, literal no creía en Dios. Y llegó a la universidad y en la universidad tuvo un amigo que le empezó a hablar de Dios, de Jesús, que le empezó a hablar de la Biblia y él decía, no, pero es que yo no creo, y además estaba estudiando Derecho, ¿no? Entonces le dice, yo no creo todas las cosas que tú me estás diciendo, definitivamente, y no sé qué. Y entonces le dice, es que, o sea, no tienes bases para decir que no existe, que no hay Dios. Y le dicen, no me puedes decir que no hay Dios si no tienes bases para eso. Más bien, lee la Biblia, conoce lo que dice y en base a eso sacas tus conclusiones, porque si no conoces no puedes decir que no hay. Entonces él dijo, uy, ya sé qué voy a hacer. Voy a leer toda la Biblia y como estoy estudiando Derecho, voy a hacer un veredicto y vas a ver, te voy a comprobar históricamente y tal, que no existe, que no hay, que no es posible, ¿no? Y entonces el amigo le dijo, me parece muy bien. Pues total, que este señor empezó a estudiar y a estudiar y él estaba estudiando Derecho, entonces lo empezó a estudiar como punto de vista desde el Derecho, ¿no? Y empezó a estudiar históricamente los hechos y a ver si era real y tal, ¿no? Y empezó cada vez más como a decir, oye, no, pues esto no lo puedo descomprobar, o sea, es un hecho que esto se escribió, o sea, la Biblia y todo esto no pudo decir esto no es verdad, al contrario, entre más estudiaba, más se daba cuenta que era verdad. Y además, cuando empezó a estudiar acerca de las palabras que dijo Jesús, como que también más empezó a dar cuenta hasta que él mismo dijo, definitivamente creo en Dios, definitivamente creo que Jesús es hijo de Dios, y escribió varios libros. Los dos más famosos, hay uno que se llama Evidencia que demanda un veredicto, y es un libro bien grueso, y escribió otro que se llama Más que un carpintero, que es un libro pequeñito, fácil de leer y que a mí me gusta muchísimo porque este hombre es brillante, pero brillante. Y además, este libro está escrito de una manera que te hace pensar mucho. Y él, hay un capítulo que es el capítulo número 3, que a mí en lo personal es mi capítulo favorito, que dice, es que a Jesús muchísima gente lo ha puesto como que es un gran profeta o como que es un gran moralista, que vino a hacer cosas, vino a dar una nueva moral, por ejemplo. Y entonces dice, pero es que eso, o sea, si tú lees todas las escrituras, te das cuenta que eso no puede ser. Jesús no vino a ser un gran moralista.
porque Él dijo muchas veces y de muchas maneras que Él era Dios. O como aquí, por ejemplo, que dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, como decir, solo yo conozco al Padre y el Padre solo me conoce a mí, y los que yo decida que pasan, o sea, todo eso, por ejemplo, son palabras mayores y son palabras muy fuertes. Entonces, este señor empieza diciendo, aquí hay dos cosas. Jesús dijo en muchas ocasiones que Él era Dios. Y yo les pido que ahora que van a estar leyendo, empiecen a ver qué dijo Jesús de sí mismo. Porque sí están muy fuertes las palabras que dijo Jesús, la verdad. Entonces dice, aquí hay dos posibilidades. Jesús dijo muchas veces que Él era Dios de alguna manera. Entonces, una de dos, o era verdad o no era verdad. Entonces dice, si no es verdad, entonces hay otras dos posibilidades. Si no era verdad, dice, Él pensaba que sí era verdad, lo cual lo haría pues un loco, ¿no? Si no es verdad que Él es hijo de Dios, pero Él pensaba que sí era hijo de Dios, entonces eso lo convertiría en un loco, en alguien que está pensando pues esquizofrénicamente que es alguien que no es. Entonces dice, pero una persona que tiene esa característica de verse a sí mismo como no es, pues no tiene la cordura en los pensamientos como la tuvo Cristo. Tendría como, no sé, que tendría otro modelo de pensamiento mucho más demente que la cordura con la que él habló todo. Entonces eso no puede ser que él se haya creído Dios sin ser Dios. No es, o sea, su manera de vivir no fue la manera de un demente, ni de un loco, ni de un esquizofrénico, ¿no? Tuvo mucha cordura, muchos seguidores y tuvo pues mucha sabiduría en todas sus enseñanzas. Entonces eso lo descarta. Dice, no puede ser un loco que haya dicho que sí era Dios siendo que no era Dios. La otra posibilidad es que no era Dios, pero él sabía que no era Dios. Entonces dice, eso lo hace que no sea un maestro en lo moral, porque eso sería un mentiroso, estaría diciendo mentiras bien, pero bien graves. Y dice, y no nada más eso, sino que además sería bien hipócrita, porque él viene a decir, no mientas, no robes, no digas cosas falsas, pero él diciendo cosas falsas, dice, ¿cómo podría ser? Y además no nada más eso, sino que lo acabaron crucificando por decir que él era hijo de Dios. Entonces, pues si era mentira y él sabía que era mentira, pues entonces no lo dice y ya no lo crucifican, ¿no? Entonces dice, eso tampoco, o sea, no era ni loco ni mentiroso. La única otra opción viable es que sí era hijo de Dios. Entonces dice, de una manera de pensar y de verlo como desde el punto de vista de leyes, desde el punto de vista de un abogado, solo están estas tres posibilidades. O era hijo de Dios o no era. Y si no era, o él sabía, o él pensaba que sí era, o él pensaba que no era. Solo tiene estas tres posibilidades. Pero si la tercera es cierta, que sí es hijo de Dios, pues entonces eso lo transforma todo para nosotros. Porque nosotros estamos siguiendo a Dios mismo cuando lo seguimos a Él. Nosotros estamos, cada vez que leemos la Biblia y estamos leyendo las palabras de Jesús, en realidad estamos leyendo las palabras de Dios. Y eso es lo que precisamente Jesús vino a decirnos. Vino a decir, yo vengo de parte del Padre y yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Entonces, este capítulo en particular, justo eso es lo que nos está diciendo. Tengan fe en que yo vengo de parte del Padre. Lo que ustedes aprendan de mí, están aprendiendo de Dios mismo. Y cada cosa
cada vez que leemos, cada cosa que estudiamos, nos está acercando directamente a Dios. Y yo sé que la fe hay veces que no es tan fácil tener fe, hay veces que cuesta trabajo, hay veces que el mundo nos está guiando derechito al otro lado, pero nosotros tenemos y debemos de estar firmes y decir, quiero creer en esto, agranda mi fe, y entonces Dios nos va a ir dando fe, una fe que se multiplique y que se vaya haciendo cada vez más grande, y de eso se trata, de vivir con fe. Es nuestro llamado, ¿no? Como dice aquí en Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, esto es lo que dice. El reino de Dios va a avanzar, va a seguir creciendo, va a seguir adelantándose siempre. No se va a terminar, el reino de Dios va a permanecer para siempre. Pero hay algunas personas que nos aferramos, que nos esforzamos y logramos aferrarnos a Él. Pero ¿cómo se aferra uno al reino de los cielos? Y la única manera es por medio de la fe. Si aquí llega Jesús y nos dice, yo les estoy abriendo el camino, pues entonces hay que súper tomarlo, hay que realmente tomarlo y después, como continúa en el siguiente pasaje, dice, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que había hecho allí la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Para Dios el arrepentimiento es muy importante, es cambiar de rumbo. Si nosotros estamos pensando, yo soy genial, yo hago todo bien, yo estoy muy bien, no me equivoco, eso nos hace unas personas orgullosas. Y ahí Dios es como si le cerráramos nosotros las puertas. Dios necesita que haya en nosotros humildad y arrepentimiento para que Él pueda entrar en nuestro corazón y cambiar nuestro corazón. Si nosotros nos sentimos poderosas, fuertes, geniales, increíbles, que nada nos tumba, entonces, ¿para qué necesitamos de Dios? Como que Dios dice, aquí no me necesitan, no tiene un corazón abierto para mí. Pero si nosotros llegamos y decimos, me quiero arrepentir, quiero cambiar de rumbo, quiero llegar hasta donde está Dios, vivir en santidad, en la santidad como Dios la ofrece, no como yo me imagino que es, entonces es que venimos con un corazón arrepentido, dispuesto a Dios en humildad, y es cuando Dios entonces nos abre las puertas. Y con esto voy a terminar, con este último que dice... Bueno, no es cierto, me faltan dos cosas para terminar. Dice, número uno, a mí me gustó muchísimo esto. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, ahí es lo que justo nos está diciendo, ¿no? Yo soy el que conoce a Dios y Dios a mí es a quien conoce. Y yo te puedo abrir las puertas. Por eso, continúa en el versículo siguiente, por eso, porque tú crees eso, porque tú crees que yo vengo de parte de Dios, lo está diciendo Jesús, ¿no? Y que yo estoy en Dios y Dios está en mí. Por eso, entonces, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces es lo que nos está diciendo básicamente aquí. Si tú crees que Jesús es Hijo de Dios y que realmente está en conexión directa con el Padre, entonces Él te ofrece su hombro
para cargar tus cargas. Y es cuando tú no las vas a tener que llevar sola, porque también Jesús te ayuda y te acompaña. Si tú no crees que Jesús es que Jesús viene por parte de Dios, entonces no puedes llegar con Él con estas cargas, porque pues ¿de qué te sirve? No es como llegar con una persona a la par de ti y decir, ay, ayúdame a llevar mis cargas. A lo mejor te aligera un poquito, pero no te va a quitar la carga de raíz. No te va a aligerar la carga, ni te va a dar paz para tu alma, ni descanso para el alma, sino te va a dar un descanso temporal. Es lo máximo que podemos dar las personas, un descanso temporal. Pero aquí Jesús nos viene a ofrecer su hombro como hijo de Dios, como parte de Dios que viene y te dice, entrégamelo, entrégame esta carga, entrégame este pesar. Imagínense qué regalo. Y ahora les voy a explicar qué cosa es yugo, no sé si sepan, pero dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, el yugo es... Seguro lo han visto, si han ido a los restaurantes de comida así, de carne asada y así, seguro en algún lugar han visto como un palo de madera, dos como arquitos, y que es como, se usaba antes para ponérselo cuando iban a arar los bueyes, y un arco iba en el de uno y el otro arco iba en el de otro. Entonces ponían a un buey ya maduro, fuerte, grande, y a un buey que apenas estaba aprendiendo. Entonces los ponían a jalar juntos para que se ayudaran, aprendieran, y para que no fuera uno solo el que hacía todo el trabajo, sino que fueran los dos. Entonces entre los dos pues se aligera la carga, imagínense, ¿no? Se divide a la mitad. Entonces aquí es lo que nos está diciendo Dios, nos está diciendo Cristo. Apóyate en mí, compárteme tu carga, yo la llevo contigo, yo te acompaño, porque Él es ese compañero, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Nosotros no estamos hechos para llevar cargas, estamos hechas para ir ligeritas, para ir así a gustito por la vida, pero si de pronto nos empiezan a caer responsabilidades, pesos, preocupaciones, empezamos a estar agobiadas, cansadas así, y entonces vamos aplastadas, oprimidas en la vida, y no estamos hechas para estar así, estamos diseñadas para ir ligerito. Entonces a eso es a lo que nos viene Jesús y nos dice, ven, yo te ayudo, yo te acompaño, no tienes por qué estar solita. Pero parte de la primera parte del versículo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Por eso, vengan a mí, ustedes que están cansados, porque el Padre le ha dado las cosas, porque Él sabe todo, porque Él conoce nuestros pensamientos. Entonces podemos ir y podemos descansar en eso. Eso es lo que les quería decir. Y lo último, esta parte bien pero bien importante acerca de la fe, es alguno de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Entonces Jesús le contestó que no, ya lo podrán ver, no les contesta tan bonito, pero básicamente les dice que no. Y entonces muchas veces así estamos nosotros, ¿no? Queremos ver milagros, queremos ver qué cosa estás haciendo. Enséñanos en mi vida, ¿no? Enséñame, Dios, ¿qué estás haciendo? Enséñame, quiero ver que, no sé, mi hijo haga tal, o que mi tal se sane. Quiero ver esos milagros en mi vida para yo creer. Y aquí es lo que Jesús nos dice, ¿cuántos milagros necesitas? ¿Habrá algún día que digas, ya acabé de estar con los milagros, a partir de ahorita tengo fe, de aquí en adelante ya no voy a necesitar nada?
o nunca, eso nunca va a pasar. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, apreciando los pequeños milagros diarios y confiando en que lo que nos dice Jesús es lo que nos dice y lo que nos sigue diciendo, y no estar como demandando milagros para poder creer, porque los milagros no se deben de basar, la fe no se debe de basar en los milagros, se debe de basar en la convicción, en convicción de lo que no vemos, de las cosas que no tenemos todavía, pero que estamos esperando. Entonces, esa es la fe que vale. No es una fe que se basa en cosas tangibles o en cosas que estamos comprobando, porque eso no es fe. Si nosotros podemos comprobarlo, no es fe, no se llama así. La fe es la convicción de lo que no sabemos, las cosas que no se ven, la esperanza de lo que no se ve. Entonces, bueno, pues ese es el tema de hoy, es la fe, bien importante.